26 de diciembre del 2024. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 del 8 al 10 y capítulo 7 del 54 al 59. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que se le hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóneo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo, capítulo 10, del 17 al 22. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando se entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo van a decir. En aquel momento se os surgirá lo que tenéis que decir, porque no seréis ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre hablará por medio de ustedes. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tomando la lectura del la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, veamos algo importante en el que pues nosotros podemos entender que un mensaje por lo ocurrido a Esteban, por estar predicando la doctrina de Cristo, por estar predicando la palabra de Dios, por estar predicando la sabiduría. Y vemos lo que le pasa, ¿no? Lo apedrean, lo matan. Y aún así Esteban no huye. Esteban no corre para salvar su vida. Da la vida por el Evangelio, da la vida por la doctrina. Vamos a verlo desde un punto de vista porque vemos en el Evangelio la referencia que da nuestro Señor Jesucristo para que tengamos fuerza y no caigamos en la desesperación y no tengamos miedo y no tengamos temor a la muerte por causa de nuestro Señor. Hoy en día, pues solamente en algunos lugares en este planeta te matan si proclamas la palabra de Dios, si proclamas el Evangelio, o si dices que eres seguidor de Cristo. O sea, ya hoy en día es muy difícil en muchas partes que te vayan a meter a la cárcel o que te vayan a matar, ¿no? Pero todavía hay algunos países que tienen esa postura de no aceptar tu doctrina, no aceptar la doctrina de Cristo. Veamos entonces la lectura. Hechos capítulo 6, del 8 al 10 y del 7, del 54 al 60. Así que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, estaba lleno del Espíritu Santo. Dice aquí que realizaba grandes prodigios, señales ante la gente. Eso es importante que lo tengan ustedes para que sepan ustedes que el Espíritu Santo estaba con Esteban. Sigue aquí diciendo que realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los libertos, así se llamaba esa sinagoga. Acuérdense que pues, tenían nombres todas las sinagogas, ¿no? Se llamaban libertos porque había gente extranjera. En esa sinagoga se reunía gente que no eran judíos, eran de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y se pusieron a discutir con Esteban acerca de la doctrina que estaba transmitiendo Esteban. ¿Cuál era la doctrina? La de Jesucristo. ¿Eh? El formato que nuestro Señor Jesucristo nos había enseñado o les había enseñado y nos enseña hoy en día a nosotros.
Y para esto, bueno, pues ustedes la tienen ahí en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Sí. Pero no podían contradecir a la sabiduría inspirada de la que hablaba Esteban. Les contestaba correctamente, ¿no? Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín, no estos libertos, no estos de estas regiones, sino los del Sanedrín, porque estaban en una sinagoga, se enojaron y empezaron a acosarlo a Esteban. Se enfurecieron y arremetieron contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mira al cielo, hace oración a nuestro Padre Dios. Dice que ve la gloria de Dios y a Jesucristo, que estaba de pie a la derecha de Dios. No nos describe cómo era Dios. Desafortunadamente, muchas personas o muchos no lo quieren hacer referencia de que está Jesucristo sentado a la derecha de Dios Padre, y Dios Padre lo pone como un viejito, ¿sí? Con barba y bigote blanco, ¿no? Y a Jesucristo con barba y bigote negra, ¿no? Abrazando la cruz, y en medio de ellos dos, de esas dos imágenes, ponen a una paloma blanca, simbolizando al Espíritu Santo. Esas imágenes en la iglesia, en nuestra iglesia católica, unos le llaman la Santísima Trinidad y otros le llaman la Divina Providencia. Bueno, pero nadie ha visto a Dios. Aquí no nos describe cómo Esteban haya visto a Dios para decir que a la derecha estaba nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, estoy viendo los cielos, plural, no dijo el cielo, ¿se dan cuenta? Es muy importante, porque quiero darles a entender a ustedes también que hay muchos cielos. Es un reino con muchos cielos, ¿sí? Nosotros pertenecemos a un cielo. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Ahí tenemos la imagen, después una pequeña imagen, y lo matan. Pero dice aquí, los falsos testigos que lo estaban acusando a Esteban también, falsos, lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que le pusieron cuando lo estaban juzgando, le pusieron falsos testigos. Y dice aquí que los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién es este Saulo? Pues es Saulo Pablo. ¿Y por qué Saulo Pablo estaba en la sinagoga? Pues porque él también era descendiente de fariseos. ¿Sí? No había llegado a ser un gran fariseo, pero pues era descendiente de fariseos y era fariseo. ¿Sí? Saulo Pablo. ¿Sí? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo lo encuentra en el camino hacia Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Por qué estás en contra de mi iglesia? O sea, nosotros. ¿Sí? La iglesia somos nosotros. Recuerden que la iglesia somos nosotros. Y le dice Jesucristo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Por qué andas informando en dónde están las personas, los discípulos, los apóstoles que forman la iglesia? Para que los arresten, los apedreen y los maten, los metan a juicio y los condenen. Lo dejó 3 días ciego, hasta que después le mandó a un profeta Ananías para que le recobrara la vista. No quería ir a Ananías, ¿no? Dice que era un malhechor el Saulo Pablo, porque era un informante, ¿no? Nunca nos dice la Sagrada Escritura que Saulo Pablo haya matado a alguien, sino era un informante, ¿no? Pero pertenecía al Sanedrín. Estos falsos testigos, para seguir apedreando a nuestro querido hermano Esteban, le dejan sus mantos a los pies de Pablo como en símbolo de, ahorita venimos, vamos a cumplir con nuestra tarea y ahorita regresamos, Saulo Pablo, ¿no? Así como queriendo quedar bien con Saulo Pablo, ¿no? Recordemos que Saulo Pablo también tenía la nacionalidad romana, fíjense, era un joven en este momento, ¿sí? No crean que era un anciano, era un joven, no sé cuántos años tendría, pero posiblemente 30 años, ¿no? Sí, era una persona joven. Bueno, entonces dice aquí que mientras lo apedrearon, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Acuérdense que todos los que dejamos este planeta
y creemos en Cristo, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, y tratamos de hacer lo posible por cumplir con nuestro trabajo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues a la hora de morirnos, nuestra alma, sí, se duerme en la esperanza de la resurrección. Normalmente decimos se durmieron en la esperanza de la resurrección, sí. El resucitar, no esperemos resucitar en este mismo planeta, en este mismo lugar, puede ser, o sea, no lo sabemos cómo vaya a ser, sí, pero que vamos a resucitar, resucitamos en Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, sí. ¿Se acuerdan de esas frases que decimos? Bueno, pues Esteban aquí, sí, es el primero que muere, ¿no? Por decirlo así, de los diáconos o de los escogidos del Señor. Sí, acuérdense que eran 7 los que estaban ayudando a los apóstoles, ¿no? en ayudar a la gente, ¿no? Y pues Esteban también se puso a predicar. Bueno, esto es importante analizarlo porque en el Evangelio nos da un consejo a nuestro Señor Jesucristo, les da un consejo a los discípulos y a los apóstoles. Esto pasó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, este suceso de Esteban, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahora en el Evangelio de que Jesucristo les dice que tengan cuidado, ¿sí? Ahorita, ¿y qué es lo que les puede pasar? Ya lo leímos, ya lo escuchamos, y bueno, pues vamos a internarnos, ¿no? Vamos a poner la imagen. Mateo 10, del 17 al 22, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, o sea, un apóstol es el enviado, un discípulo es el que escucha y obedece. Dice, cuídense de la gente, porque los van a llevar a los tribunales. Sí, pues, aquí, en aquel entonces estaba muy penado eso de cambiar de religión o cambiar de credo o tener costumbres y actitudes diferentes a las que estaban establecidas, ¿no? Hablando del pueblo judío, del pueblo israelita, ¿no? Bueno, los van a azotar en las sinagogas, sí, sí, les van a dar sus golpes, ¿no? Los van a llevar ante los gobernadores. Todo eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que Jesucristo lo arrestaron en el huerto de los olivos, en la noche oscura. Estaba orando él y le dijo a sus discípulos, despierten porque ya viene que me va a entregar, que fue Judas Iscariote, el de Judea, el paisano de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Juan el Bautista, Jesucristo y Judas Iscariote eran del mismo lugar, ¿no? De la misma tribu de Judá, descendientes de la tribu de Judá. Bueno, todos los demás apóstoles eran galileos, del norte del país de Israel. En la noche de la huerta de los olivos lo arrestan a nuestro Señor Jesucristo. Lo llevan ante Anás. Anás era el suegro de Caifás. Caifás era el jefe del Sanedrín, ¿sí? El sumo pontífice. Lo llevan primero con Anás y le dicen, hemos arrestado a quienes ustedes querían que lo arrestáramos, ¿no? Después lo llevan ante Caifás y ahí también lo juzgan, ¿no? Caifás, ¿no? Y es en donde se rompen las vestiduras, ¿no? En donde cuando le pregunta a nuestro Señor Jesucristo que si él es hijo de Dios, dijo, yo soy. Y se rompen las vestiduras en símbolo de muerte, ¿no? Nadie podía declararse hijo de Dios en aquel entonces, ¿no? Después de esto, pues lo llevan ante Pilatos, ¿no? Y Pilatos, sabiendo que Herodes estaba por ahí por la comarca, le dice, pues Herodes es de Judea, y Herodes es judío, y Herodes es rey, pues llévelo con él para que lo juzguen, ¿no? Y no lo pudo juzgar Herodes, ¿no? Jesús no le contestó ni una sola palabra a Herodes. Y lo llevan otra vez ante Caifás. Dice, no, pues Herodes no quiso juzgarlo. Y entonces lo llevan otra vez con un Pilato. No, es que no lo quiso juzgar Herodes. ¿Sí? Y entonces, pues Herodes lo manda, Pilato lo manda a azotar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y después lo vuelve a presentar ante los jefes del Sanedrín. Y Caifás y todos los demás le dicen, no, queremos que lo mates. No, yo no lo puedo matar, ¿verdad? Sí, bueno, voy a decir a ver quién quieren liberar. Todo esto ustedes se lo saben, son 7 momentos en que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vulgarmente le decimos que son las 7 casas. Eso lo hacemos el Jueves Santo nosotros. La noche del viernes es para los judíos, pero para nosotros es la noche del jueves. Acuérdense que primero empieza la noche para ellos. Ya lo veremos esto con más calma, ¿no? ¿Por qué les repito esto? Pues por lo que está diciéndoles aquí a los discípulos. Eso es lo que les va a pasar.
Cuídense de la gente porque los van a llevar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas, los van a llevar ante gobernantes y reyes por mi causa, así dará testimonio de mí ante ellos y ante los paganos, ante los que no son judíos. Fíjense, ya se nos está diciendo cómo le va, o sea, de qué forma los van a condenar, de qué forma. ¿Sí? Y eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando le pasa a Esteban, pues él ya le habían explicado que no era fácil, va a ser difícil llevar la palabra de Dios a los demás. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o qué forma lo van a decir, porque en ese momento les inspirará lo que han de decir el Espíritu Santo. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de Dios, de nuestro Padre Dios, que hablará por medio de ustedes. Muy claramente les dice, ustedes solamente van a prestar su cuerpo, su boca, ¿sí? Para que el Espíritu Santo hable por medio de ustedes y evangeliza a toda esa gente no creyente, a toda esa gente agresiva, a toda esa gente separada de Dios, a toda esa gente que no conoce a Dios, a toda esa gente perversa, a toda esa gente delincuente, a toda esa gente que está nada más en lo mundano, terrenal y material. Como hoy en día, estamos muy alejados. Estamos pasando, el día de ayer, estábamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuánta gente no entiende eso? Que lo que estamos celebrando es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No estamos celebrando el cumpleaños de nadie. Entonces no tenemos por qué emborracharnos, no tenemos por qué enviciarnos, ni tampoco hacer bailes, y peor, bailes eróticos, ¿no? Sí, de muy mal gusto. Sí, después hacemos intercambio de regalos, ¿no? ¿Y qué le regalamos a nuestro Señor Jesucristo el día de ayer? Pues es su cumpleaños. Ustedes están muy acostumbrados que cuando alguien cumpleaños, pues le regalan algo, ¿no? ¿Qué le regalaron a nuestro Señor Jesucristo? Sí. Algunos otros religiosos, pues hacen cánticos, arrullan al niño, sí, besan al niño, al muñequito, a la imagen que tenemos, en una forma de reverencia, que no debe de ser de adoración, sino porque estaríamos mal. Acuérdense que el nacimiento es un recuerdo de cómo sucedieron las cosas de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Que sabemos que no sabemos el día y la hora, pero ni el mes, pero bueno, lo estamos celebrando y lo celebramos el día de ayer. Bueno, es importante entonces, hermanos, que hayas tú ofrecido al Señor algo espiritual y te hayas comprometido algo espiritual con Él. Se los había yo dicho en otra ocasión. Pues no vas a beber, no vas a fumar, no te vas a drogar, no vas a ser histérico, no vas a ser esquizofrénico, no vas a ser soberbio, ni vanidoso, ¿sí? Ni guloso, ni perezoso, ni envidioso. No sé qué le hayas querido ofrecer al Señor como regalo. Pues cúmplelo, cumple con el regalo que le estás ofreciendo a Dios, ¿no? Vas a hacer oración, vas a ir a misa, te vas a confesar, comulgar, ¿sí? No sé qué le hayas querido ofrecer al Señor, pero bueno, esa es ya tu decisión, ¿no? Bueno. Entonces aquí nos sigue diciendo la lectura, sí, que no se preocupe porque el Espíritu Santo va a hablar por medio de ellos. Después, ¿qué sigue diciendo aquí? El hermano entregará a su hermano a muerte, fíjense. Y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán en contra de sus padres. O sea, va a haber división en la familia, hermanos. ¿Sí? No crean que esto iba a ser una cosa tranquila y pacífica. ¿Por qué razón? Precisamente por la ausencia de Dios, por la ausencia del conocimiento de Dios. O sea que cuando se presenten estas cosas en nuestra vida cotidiana, pues sí, lo podemos ver de una manera normal, porque así está escrito y así está profetizado por boca de nuestro Señor Jesucristo, pero pues sí es una cosa alarmante, ¿no? Eso de que el hermano estará en contra de su hermano, sí, o hablando en cuestión femenino y masculino, sino de las dos partes. Dice, y va a estar en contra de su hermano a muerte. Se han dado cuenta de ustedes que, bueno, pues tenemos la historia, ¿no? Caín, ¿a quién mató? A su hermano Abel. ¿Tampoco no? ¿No se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Pues o sea, su hermano mata a su hermano, ¿no? Por envidia. Después nos dice aquí, y el padre a su hijo, ¿sí? ¿Cuántos padres matan a los hijos? Los martirizan, ¿sí? Y los hijos se levantarán en contra de los padres. Hemos visto hijos que matan a sus padres por quererse quedar con las cosas, con la herencia, con el dinero, con la empresa, ¿sí?
o los matan porque ya no los quieren tener ahí en casa y quieren deshacerse de ellos, ¿no? Esos son un estorbo, ¿sí? Eso está aquí escrito, ¿eh? O sea, que no se alarmen. Sí, porque cuando pasan las cosas dicen, ¿por qué Dios permite esto? Pues porque eso iba a pasar, porque esa es una de las condiciones negativas que tiene el género humano. Acuérdense que tenemos las dos cosas, lo bueno y lo malo, y tenemos que acabar lo malo en nuestra vida, con lo malo que traemos en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que acabar con eso y tenemos que darle vida y, y acción a lo bueno de nuestra existencia, ¿sí? Porque las dos cosas las traemos el pecado dentro de nosotros, la distorsión, la separación, la ausencia de Dios, y por eso tenemos que de alguna manera conectarnos con Dios y estar cerca del Señor. Y en todo nuestro lapso de nuestra vida constantemente tenemos que estar alejando lo malo de nosotros. Es una limpieza, ¿sí? Si tú estás esperando irte al purgatorio después de esta para limpiarte, pues no, hermano, aquí es en donde te debes ir limpiando de la ausencia de Dios, del pecado, ¿no? ¿Sí? De no estar cometiendo errores ni equivocaciones, ¿sí? Ni faltas, ¿sí? La ley es para que tú te sepas guiar. Es como, voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor muy absurdo, pero por ejemplo, tú manejas un auto, una motocicleta, o no sé, un vehículo motorizado. Pues hay un reglamento de tránsito para transitar, pues eso quiere decir tránsito, para transitar, para que te sepas conducir en la ciudad, en cualquier vía, ¿sí? Hay un reglamento y hay muchas leyes ahí, pero son precisamente para que pues no arriesgas tu vida y no arriesgas la vida de los demás. Por eso te ponen una cantidad de velocidad que debes ir a tal lugar, ¿sí? Y que no debes de invadir la zona de los ciclistas, de los motociclistas, ni de los peatones. Y que no debes dar vuelta a la derecha o a la izquierda, ¿no? Porque provocas accidentes, ¿no? ¿Sí? Y que debes de traer tu espejo retrovisor. O sea, no son imposiciones, son reglas que te están dando para que tú conserves bien estés bien tú y no provoques algún mal al prójimo que ande caminando, al peatón, al ciclista, si es que traes coche, al motociclista, si traes coche, si traes moto, pues para que no causes problemas al peatón y al ciclista, y si eres ciclista, pues que no traigas, provoques problemas al peatón. A lo que voy es que esto es un ejemplo de algo que se pone para que hagas bien las cosas en el transitar con tu vehículo motorizado. Pues es lo mismo en las leyes de Dios. ¿Para qué son? No son represoras, son para que sepas qué hacer bien en la vida y no provoques tu muerte y no provoques la muerte de los demás, y no solamente corporal y física, ¿no? Sino también espiritual. ¿Sí? O sea, espero que me hayas entendido este mensaje absurdo, pero bueno, es un ejemplo que te acabo de poner, ¿no? Para eso es la ley. Entonces, pues la debemos de llevar a cabo. Y bueno, pues aquí desgraciadamente, pues digo desgraciadamente, sí, porque no entendemos todavía, sí, desafortunadamente va a pasar esto, ¿no? Un hermano estará contra de su hermano hasta en la muerte, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, ¿sí? Todos los odiarán a ustedes por mi causa. En ese entonces, bueno, pues odiaban mucho a los discípulos, a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque llevaban a cabo la doctrina, ¿sí? En nuestra actualidad, como les vuelvo a repetir, hay muchos países que no nos provocan cárcel, nos provocan la muerte por creer en Cristo, por creer en Dios, por creer en el Espíritu Santo. Sí, nos peleamos entre nuestras propias, en nuestra propia creencia nos peleamos. Que los mormones con los cristianos con los católicos con los evangélicos con los adventistas, los últimos del séptimo día, y bueno, todos están peleando con todos, ¿no? Porque todos dicen que ellos tienen la razón. Hay un pasaje bíblico en donde Santiago y Juan le dicen a nuestro Señor Jesucristo, vimos unos haciendo milagros en tu nombre, sacando espíritus malignos en tu nombre, Señor, y nunca han andado con nosotros, es más, ni los conocemos, ¿sí? Y se los hemos prohibido, dijo Santiago y Juan, y dijo Jesucristo, no se los prohíban, ¿sí? Porque no están en contra de nosotros. Entonces, hermanos, yo no sé por qué nos prohibimos nosotros, todos que creemos en Cristo, nos prohibimos y nos exageramos diciendo yo soy. Sí, sabemos que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, la Iglesia de los Apóstoles Discípulos, es la primera iglesia, ¿no? que institucionalmente se ha creado.
y que desde cuando llegó Lutero y que estuvo en contra de muchas actitudes e inventos de nuestra Iglesia Católica, de ahí empezaron a salir muchas otras iglesias o credos diferentes a la Iglesia Católica, pero todos creen en Cristo. ¿Sí? Que hay algunas que pues su interés es lo material y lo mundano, no hacer negocio, sino es que todas. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Ya después lo analizaremos. Y como les digo, termina esto: el que persevere por mi causa hasta el fin se salvará. Ese es el mensaje. Permanezcamos nosotros unidos a Cristo, ¿sí? Con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Así decimos en la liturgia, ¿eh? Y hay que usar la limosna, la oración y el ayuno. La limosna es la caridad, la oración es la comunicación con Dios, y el ayuno es que tú le ofrezcas al Señor, ¿sí? Un cambio, lo que les acabo de mencionar. ¿Qué regalo le dieron a nuestro Señor Jesucristo? Espero que le hayan dado un buen regalo, ¿sí? Bueno, un regalo espiritual. Entonces, la limosna o la oración y el ayuno. Es bueno, hermano. Espero que esto quede claro. Que Dios te bendiga.